culminar con nuestra última conferencia, que tiene como título Un bálsamo para las heridas. Amén. Quiero informarles que la clausura del seminario es mañana a las 10 de la mañana. Tenemos una gran sorpresa para ustedes, las esperamos. Si usted sabe de alguien que de pronto se ha ido o algo, para que por el WhatsApp le avise, ¿sí? Si de pronto alguna persona ha tenido que salir antes, no sé, puede suceder, les avise que mañana tenemos una gran sorpresa, que las esperamos para la clausura, para el cierre. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros hemos hablado y cuando decimos sanidad, no queremos decir que nunca más vas a experimentar dolor. Tampoco queremos decir que el pasado va a desaparecer de un soplo y que el pasado será olvidado. Lo que queremos decir es que vas a poder tratar con tus heridas de tal manera que podrás vivir como más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Que tendrás la respuesta de Dios sobre cómo tratar con las adversidades, con las heridas, para que eso no te dañe, sino que te ayude a bien. Amén. ¿Sí me hago entender? Es importante. Y es importante, como dice Romanos 12:2, que no nos conformemos. Porque después de decidir ya arrepentirnos, ¿cierto? Dios empieza a hacer la obra en nosotros. ¿Cómo mantenemos esa sanidad en nuestra alma? ¿Cómo mantenemos esa sanidad mental? Y lo primero que nos dice la palabra de Dios aquí es que no nos conformemos a este siglo. O sea, no nos acomodemos a la manera de pensar de las personas que no conocen la palabra. El Señor hace una obra en ti de justificarte, o sea, de rescatarte del pecado, limpiarte y por medio de él poder empezar a tener una común unión con Dios y el poder presentarnos santos ante Dios, porque él llevó nuestro pecado y puso su santidad en nosotros. Entonces ahí por eso es que podemos tener una comunión a través de Cristo. Esa es la salvación de nuestra alma, pero es nuestra alma y la mente tiene que ir cambiando, tiene que irse transformando, porque nosotros durante muchos años hemos sido aferrados a lo que recibimos del sistema del mundo y de la manera de pensar de las personas que no conocen la Biblia, incluso en iglesias. Tenemos que ir día a día renovando nuestra mente. Oíamos a la hermana que ella decía que ella se sustenta en la palabra día a día, que ese es su alimento, que ese es su sustento y que no hay nada más. Y que cuando ella no está en la palabra, empiezan otra vez esos pensamientos, empiezan otra vez como a volver los pensamientos a como ella era. Entonces por eso es importante que nosotros permanezcamos, no nos conformemos a este siglo, no nos acomodemos a la manera de pensar del mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que haya una metamorfosis en su mente, un cambio de mente, de manera de pensar a la manera de pensar del Señor, del Espíritu Santo, ¿sí? Para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros verifiquemos cuál es la voluntad de Dios.
lo bueno y lo agradable y lo aceptable para Dios, nosotros podamos saber qué es lo bueno y lo aceptable para Dios. En la mente se libra la batalla de mantener nuestra sanidad. Si nosotros conocemos la palabra, entonces vamos a permitir que esas heridas que nos hacen, porque no vamos a dejar de ser heridas, sanen tan pronto se presenten. Es más fácil porque se convierte en un hábito el perdonar, se convierte en un hábito estar en la palabra, o simplemente ya cuando viene de pronto Satanás a usar a alguien para herir nuestra alma, ya uno ya está muerto. A estar llorando y a eso, ya porque el Señor con su palabra lo ha fortalecido, entonces ya uno ya no siente, entonces no hay herida, ¿sí? En muchas cosas, en otras cosas sí, y entonces va uno, perdona y el Señor lo levanta. ¿Me hago entender? Pero eso es a través de la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra, no hay nada más. Entonces el permanecer en esa palabra es absolutamente esencial para nuestra sanidad y para no ir a beber agua de Egipto. ¿Sí se acuerdan? Ir a beber agua de Egipto, ir a beber agua a la cisterna. El pecado deja en nosotros cicatrices en la imagen de Dios. ¿Sí? La deja porque fuimos creadas a imagen de Dios, pero cuando hay pecado y todo eso deja como una cicatriz. Y la restauración de esa imagen al Señor conforme a Cristo, para que seamos formadas conforme al Señor, viene mientras somos transformados en nuestra mente a través de la palabra de Dios. Cuando nos sometemos a la palabra, cuando ponemos todo sobre el altar de sacrificio y permitimos ser transformadas y permitimos que nuestra mente sea renovada, entonces podemos aceptar la voluntad de Dios en medio de las circunstancias difíciles, sin estar cuestionando y sin estar, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No lo entiendo. Amén. ¿Por qué nombro tanto la palabra del Señor? Vamos a sustentarlo bíblicamente. Segunda de Timoteo 3:16 en adelante. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nos dice toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir que toda la Biblia es divinamente soplada por Dios. Es viva, es espíritu. Cuando nosotros leemos la Biblia no estamos leyendo un análisis humano de Dios, del hombre, de la creación. La Biblia es soplada. Cuando estudiamos la palabra, y quiero hacer una distinción en esto, no cuando estudiamos teología, sino cuando estudiamos la Biblia. Otra cosa es estudiar la teología. Porque la teología sí es un análisis humano de Dios. La teología es, ¿qué pienso yo? Yo pienso que es que estos son calvinistas, estos son arminianistas, yo creo en la predestinación, yo creo en una cosa, yo creo en otra, esta es una posición, esta es la otra, eso es teología. Geografía bíblica, historia bíblica, panorama, ciertos conocimientos sobre la Biblia, cierto análisis humano de Dios. Imagínense el hombre tratando de aprender a Dios y analizarlo, y fuera de eso, al día de hoy, la teología está muy infiltrada por cuestiones humanistas, por cuestiones de ética, y no debe ser así. ¿Me hago entender? Entonces, primero debemos ir a la palabra del Señor, para después discernir si esto se aplica en la palabra y si esto no aplica en la palabra. Por eso es tan importante estudiarla sistemáticamente. Esa es la diferencia entre la teología y en que tú estudias la Biblia, como se debe estudiar. En 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es de origen humano.
Ninguna porción de la Biblia es el resultado de que a un ser humano se haya desatado una verdad. La fuente original de la palabra es Dios, es su espíritu. No es lo que una persona diga, no es que una persona desglose sus propias ideas, no es que una persona tenga una revelación por allá de ultratumba, no es que eso sea la palabra de Dios, no es el entendimiento de una persona, debe haber la intervención divina del Espíritu Santo. Y como no son de origen humano, no son de voluntad humana. Nosotros sí, la escribieron hombres, pero la escribieron hombres que fueron llevados y movidos por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el autor. Dios utilizó las personalidades, los temperamentos de esos hombres, de cada autor, y en su soberanía Él supervisó y plasmó a través de estos hombres las palabras exactas que Él quería que se escribieran. Si tú ves, son autores diferentes, son 66 libros, y los autores son diferentes, no se conocieron el uno con el otro, del Antiguo al Nuevo no se conocieron. Y si tú vas a estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento es la imagen del Nuevo Testamento, la imagen de lo que iba a ser el Mesías, la imagen de Jesucristo, y casa perfecto. Las referencias, cuando uno hace referencias cruzadas, es perfecto como un rompecabezas cuando tú vas poniendo las fichas. Así es la palabra. Entonces, ¿cómo se iban a poner de acuerdo tantos hombres? Fue escrita a través de muchos años. Además, es el libro más atacado. No atacan el Corán, no atacan otro libro sagrado, siempre es contra la Biblia. Siempre queman son las Biblias, no queman el Corán, no queman ningún otro libro, es la Biblia. Es el libro más atacado y es el libro que ha permanecido. No la han podido exterminar. Amén. Es inerrable, no tiene errores porque fue soplada por el Espíritu, porque viene del Espíritu, es infalible. Amén. Y es lo único que puede convertir tu alma. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea que volvemos otra vez a decir, nadie va a sanar tu alma ni a convertir tu alma, solo la palabra. Las palabras de los hombres nunca van a poder transformar el interior de una persona, nunca. Solo la palabra de Dios. Dice también en 2 de Timoteo 3 que es útil para enseñar. La palabra es útil para enseñar. Esa palabra enseñar es lo que se enseña, ¿sí? Para enseñar doctrina, para dar una enseñanza. Una doctrina es lo que las personas creen, a lo que las personas se adhieren, las normas o las verdades por las que las personas viven, que es bueno o que es malo, que es verdad o que es mentira. Eso es una doctrina. Nosotros, ¿qué vemos en la Biblia? El plan de salvación para la humanidad en la persona de Jesucristo. Eso es lo que vemos. En ningún libro vas a encontrar esto, ningún libro sagrado te va a enseñar esto. El plan de salvación para la humanidad, no. Te dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro, normas para que llegues a Dios. Pero la Biblia te da, es el plan de salvación, no unas normas. Cuando uno acepta cualquier cosa que contradice la palabra de Dios, entonces uno está decidiendo creer en el hombre antes que en Dios. Y eso es peligroso. No puede, por más docta que sea la persona, el libro que estás leyendo, si contradice la palabra de Dios, estás poniendo al hombre primero. Dice que también es útil para redarguir. Redarguir quiere decir que nos muestra en qué estamos equivocados. Nos muestra dónde perdimos el camino, nos convence de lo que estamos haciendo mal, nos muestra la falsa enseñanza, expone la falsedad, el pecado, la creencia errada, la conducta impía. Eso es lo que quiere decir que nos redarguye. Entonces, la plomada, ¿ustedes saben qué es una plomada?
¿Conocen la plomada? Ella dice, sí. Es una cuerdita así. ¿Dónde está? Aquí la quitaron. Aquí no está, aquí la teníamos para enseñarla, pero perdieron la plomada acá los hermanos. Es una pitica así, con un triangulito como de metal que hace peso, y eso se usa en las construcciones para mirar que quede derecha una pared, o sea, para mirar que todo quede perfecto, alineado como debe estar alineado, ¿sí? Eso es una plomada. La palabra es la plomada nuestra. Esta es la plomada con la que tenemos que medir todo lo que oímos, lo que creemos, lo que vivimos, los consejos que nos dan. Si eso no está de acuerdo con la plomada, no es correcto. Por eso es que nosotros necesitamos conocer la palabra para que la palabra nos proteja de un consejo equivocado. Ese consejo, cuando es equivocado, nos puede llevar a un razonamiento y a un comportamiento antibíblico. Entonces debes conocerla como. Extiéndala así, mijo, que yo no. A ver. Listo. Entonces, por ejemplo, ayúdeme ahí, Josuecito, por favor. Hay que medir si esto está derecho. ¿Lo medimos con qué? Con la plomada. Entonces, todo consejo y todo lo que haces y todo lo que crees, tú lo debes medir ¿con qué? Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿cierto? Con la plomada. Gracias. Es así como se debe medir. Dice también que la palabra de Dios es útil para corregir. Ahí empieza el proceso curativo, en el área de la corrección. Hoy ustedes están en el área de redarguir, de que se les está mostrando en qué están equivocadas, en dónde perdieron el camino. La misma palabra las están convenciendo de lo que están haciendo que va contra Dios. Y la misma palabra está exponiendo la falsedad en sus vidas y el pecado, la creencia errada, la conducta impía. Eso es lo que está pasando hoy. Pero la verdad, el proceso de la sanidad de una persona mental, emocional, comienza cuando esa persona empieza a corregir eso que la palabra le redarguyó que no era correcto, que no estaba conforme a la plomada. Entonces ahí es donde empieza el proceso curativo. Entonces, esa palabra corregir es saber cómo tomar lo que está incorrecto y volverlo correcto. Y eso nos lo enseña la palabra. La palabra de Dios es tan profunda que no solamente nos muestra la verdad, nos muestra dónde estamos equivocados, sino que también nos muestra cómo tomar lo que está equivocado y hacerlo correcto. ¿Quién nos va a enseñar eso? La palabra. Dice también que es útil para instruir en justicia, o sea, para vivir de acuerdo a ella. La palabra griega que se usa para instruir es paidón y significa criar y formar a un niño. O sea, nosotros nacemos de nuevo y la palabra empieza a formarnos, como cuando se forma un niño. Eso es lo que hace la Biblia. Entonces, cuando nos instruye en justicia, instruir en justicia significa hacer lo que Dios dice que debemos hacer, sin importar cómo nos sintamos con respecto a eso y lo que pensemos. Eso se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me dice entender? Hacemos lo que dice acá sin importar lo que hayamos pensado, ni lo que estemos creyendo al respecto, ni el sentimiento. Por ejemplo, el perdonar. ¿Quién siente perdonar? Nadie. Es muy difícil. Nadie. Pero si decimos creerle a Dios, que Él nos dice que si nosotros perdonamos, Él nos perdona. Todo lo que vimos del proceso de la amargura. Si nosotros decidimos perdonar, de verdad, quiere decir que tenemos fe. Y Él nos empieza a restaurar. Amén. Dice también, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, quiere decir que la palabra va a hacer ajustes en todos los aspectos de nuestra vida. Nos va a equipar por completo
y nos va a terminar por completo, o sea, va a terminar de edificar nuestras vidas de manera completa. La palabra es todo lo que nosotros necesitamos para hacer lo que debemos ser. Ahí es donde están las respuestas prácticas para las necesidades de la vida. Allí nos equipa el Señor para servir al Señor con fidelidad. Es diferente esta palabra soplada por Dios a una palabra dicha por una persona humana, porque la palabra es viva. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dígame si una palabra emitida por un ser humano puede hacer eso. Ninguna, por más buena intención que tenga esa persona, ninguna. Si Dios puede salvar al ser humano de su pecado, del infierno, de sí mismo, por medio de la fe en su palabra, ¿por qué no podrá el Señor a través de su palabra capacitarnos para que vivamos por encima de nuestras heridas si confiamos en Él? Lo va a hacer también. Amén. Él lo va a hacer también. Entonces, cuando empiezas a confiar que Dios es fiel, ¿sí? Y que Dios cumple su palabra, entonces empieza la fe nuestra a crecer, porque la Biblia es la herramienta usada por Dios para transformarnos. No hay otra herramienta por más ungido que sea el pastor. Amén. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír es ¿por qué? Por la palabra ¿de qué? De Dios. El problema, hermanas, es que hay enseñanzas erróneas que dirigen a las personas a que se concentren en sí mismas, a que se concentren en su humanidad, en su amor propio. Hay enseñanzas que enseñan a la gente a autovalorarse y a estimarse a sí mismas. Y ese es el error más grande. Cuando empieza a haber ese pensamiento positivo, confesiones positivas, y empiezan a sustituir la palabra con otras alternativas, las empiezan a diluir, la empiezan a mezclar, la empiezan a alterar. No se olvide que el diablo se disfraza como ángel de luz y él va a presentar algo chévere que parece que sí es, pero no es. O sea, él no va a presentar una mentira completa, ¿sí? Para que crean la mentira. Él va a presentar algo que parece verdad. Pero cuando tú tomas y pones la plomada, te das cuenta que no, que es la palabra. ¿Sí me hago entender? Entonces, que en verdad nosotros no seamos afligidos por resistirnos. Dice Salmos 117, 17 en adelante: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Bueno, fuimos afligidas a causa del pecado, ¿cierto? Versículo 18: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Acuérdese el testimonio de la hermana: ni comer podía, ni dormir podía. Versículo 19: pero ¿qué ocurrió aquí? ¿Clamaron a quién? Clamaron a, sí, Salmo 117, 19. Es 107, perdóname. Bueno, igual está 118 ahí. Es 107. Salmos 107, 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué envió Jehová? Su palabra. Salmo 107:20. ¿Qué envió Jehová? Su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahí no dice que envió otra cosa. Ahí dice sí, que clamaron a Jehová en su angustia y que Él los libró de sus aflicciones, pero ahí dice
que envió su palabra y fue su palabra, no un encuentro de sanidad interior. No lo mandó a hacer una regresión por allá que usted se metiera en el vientre de la mamá y se acordara de todo. Eso no dice acá. Acá dice que lo que envió fue su palabra y que por medio de su palabra los sanó y los libró de su ruina. Tengan mucho cuidado con las enseñanzas erróneas que vienen mezcladas con la Biblia y con parapsicología. Donde usted se concentra, hace una regresión, lo llevan a su niñez, lo llevan más allá, más allá, más allá, y lo lleva. Eso no es del Señor, eso se llama una regresión. Él dice que lo que la libró de su ruina fue su palabra. Aquí la hermana no nos dijo, es que vino acá la pastora, me puso manos, me mandó al vientre, me mandó por allá antes del vientre, y ya, y salió. No, es su palabra. Por eso en el versículo 21 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. ¿Entendimos ese segmento de lo que es la palabra? Ese corto segmento de lo que es la palabra y de lo que es poner la plomada. La pregunta que les hago hoy a ustedes para que evalúen qué prioridad tiene la Biblia en su vida, hermana, o amiga, o si no se ha arrepentido todavía no es mi hermana. La única hermana que tengo de sangre es ella, la que está ahí sentada, que está hoy. Sí, ella de sangre. Y si se arrepintió, pues también del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué prioridad tiene la Biblia en su vida? Si de verdad hay prioridad, ¿usted se ha dedicado a estudiar con diligencia los preceptos de la palabra? Piénselo. Si esa es la prioridad, usted estudia. Si no, no. Si no, usted va a oír ahí, para un lado, para el otro, oír. Pero ¿usted la estudia? Nosotros debemos entender algo, que el campo de batalla está en nuestra mente. Cuando los judíos se dirigían hacia la mente, hacia el corazón, significa también mente. Ellos, corazón es lo mismo que mente, corazón es lo mismo que el alma y la mente, que la persona interior. Entonces, ¿por qué debemos cuidar tanto la mente con la palabra? Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Dios conoce mi corazón y nosotros también, por lo que tú hablas. Entonces no te escondas ahí, que Dios conoce tu corazón, porque por tus frutos te conocemos y por lo que habla tu boca, de ahí está lleno tu corazón. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Es eso lo que contamina al hombre. O sea que la vida cristiana tiene que ser completamente una nueva manera de pensar. Y de ahí es donde viene la verdadera sanidad. Por eso en Proverbios 4:23 nos dicen, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, ¿tú qué? Tu mente, porque de él mana la vida. De ahí sale la vida, de lo que piensas. De lo que, si tú piensas algo, eso lo empiezas a sentir. Y de ahí sale lo que hablas. Entonces piensa muy bien lo que hablas. ¿Qué palabras has dicho? ¿A quién le dices esas palabras? ¿Cómo hablas? De eso está lleno tu corazón. Eso puede ser una buena alerta para saber sobre qué orar. ¿Qué es lo que yo hablo? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Y a quién se lo digo? ¿Por qué hablo así? Una persona vive de acuerdo a lo que cree, y eso que cree lo habla. Por eso es tan importante que usted cuide lo que escucha, la música que escucha, porque eso es lo que usted habla con acordes. ¿Es hablada o no? Solo que tiene ritmito, ¿sí o no? Entonces, si usted va a cantar que ese maldito amor, que ya no puedo vivir más, que ya, eso es lo que hay en su corazón. Y ahorita esas canciones tan horribles que hay, que incitan a la inmoralidad sexual, todo lo que dicen, y usted lo habla, lo proclama, ¿qué hay en su corazón y en su mente? Eso.
Y tarde o temprano lo que esa canción dice usted lo va a terminar haciendo, porque eso es lo que usted está creyendo y porque eso es lo que usted está hablando, porque lo ha creído y lo ha pensado. Por eso no es legalismo no escuchar música del mundo. Eso no es legalismo, hermana, eso es que usted cuide su mente. Ay, pero si es la canción Sin ti no podré vivir jamás, ¿eso qué tiene? Pues hermana, mire, yo le digo una cosa, si eso es sin ti no podré vivir jamás, porque lo que me hace pensar está lejos de ti y sin ti no me importa. Si eso le hace pensar a usted de su amante o del novio que tuvo antes de su esposo, está pecando. Entonces, ¿sabe qué? Por si las moscas, es mejor que no lo haga. ¿Me hago entender? La música es muy importante, porque usted sabe que el cuerpo está creado con moléculas de agua. En las ondas sonoras que viajan a través de las melodías, todo eso también. Entonces por eso es que se alteran nuestros sentidos, se altera el alma, se alteran los sentimientos, por todo lo que escuchamos. Uno es lo que escucha. Hermana, cuide su corazón. ¿Qué está escuchando? Cuide su mente, por eso tiene esas luchas, esas pesadillas, por eso no se puede sacar al malandro de la cabeza ni del corazón, porque es que si tras de la lucha espiritual, tras de la lucha demoníaca, y usted fuera de eso escuchando todo el día, programando la mente con palabras, sí, con una melodía, pero está programando su mente. Entonces, cuide su corazón, cuide su mente, porque de él sale su vida. O es vida o es muerte. ¿Me hice entender? Hermana, usted elige. Usted elige. Nadie la puede obligar, si es verdad. Pues usted elige si usted va a vivir para vida o para muerte. Segunda de Corintios 5:14 nos dice que lo que nosotros debemos entender es que nosotros tenemos una mente nueva. En Cristo nos vamos renovando la mente por medio de la Biblia. Vamos desechando los pensamientos que no eran y vamos cambiando. Dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe, 2 de Corintios 5:14, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién fue? Jesús. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los novios viejos pasaron, la música vieja pasó. Todo eso antes de que usted se arrepintiera pasó. He aquí todas son hechas nuevas. Si uno murió por todos, ¿quién? ¿Quién murió por todos? Cristo. Entonces, si Él murió por todos, todos morimos. Cristo murió por todos los que pongan su fe en Él. Ya lo hablamos sobre los que nos hemos arrepentido. Entonces, si tú te arrepentiste, tú también moriste. Cuando Cristo murió, Dios nos hizo morir con Él. Eso significa que lo que éramos, en la vieja naturaleza, el viejo hombre, todo lo que nosotros éramos por Adán, por el pecado de Adán, antes de que creyéramos en Jesucristo, está en la cruz del Calvario. Y la mente y el corazón de Dios, el viejo hombre ya no existen. Él no te mira a ti como eras antes, porque Él te mira a través de Cristo. No te mira así, te mira a través de la cruz. Mira que lo que tú eras antes de arrepentirte está en la cruz muerto, con el cuerpo de Cristo y crucificado ahí. ¿Qué ve Él? Que Jesús puso su espíritu en ti y eres una nueva criatura, no mejorada. Por eso no se vale que es que voy a dejar el cigarrillo poquito a poco, voy a dejar el trago poquito a poco, voy a dejar el amante poquito a poco. No, porque es que el amante quedó en la cruz, el cigarrillo quedó en la cruz.
El alcohol quedó en la cruz. ¿Tú eres qué? Nueva. ¿Qué es nuevo? Pues nuevo. No tiene nada del pasado. Entonces el Señor te mira a ti nueva. Te mira a Cristo en ti. Esa es la identidad que tú debes tener, no lo que dice el mundo que eres, no lo que quieres ser parecido a alguien. No, la verdadera identidad, mujer, está ahí en Cristo. Porque acuérdese lo que leímos en Gálatas 2:20, que estamos crucificadas con Cristo, que ya no vivimos nosotras en este cuerpo, sino es Cristo el que vive en nosotros. Y lo que vivimos aquí en este mundo, ya no lo vivimos por nosotros, sino por la fe en Cristo, el que se amó, el que se entregó en mí. Por eso es que decimos que ya no conocemos a Cristo como antes, como un crucificado ahí, como un Dios muerto, porque Él está resucitado. Por eso es lo que decimos. O sea que las heridas que sucedieron antes de que conocieras a Jesucristo pertenecen a una persona muerta. Pellizque usted a un muerto, no se va a levantar, ¿sí? Si esas heridas sucedieron antes, pertenecen a una persona muerta. Por eso el Señor dice que no traigamos a memoria las cosas ¿qué? Antiguas. Es bien importante que entiendas esta parte, que tú estás muerta, que lo que pasó está muerto en la cruz y quedó en la cruz del Calvario. Si esas heridas sucedieron después de conocer a Cristo, hay perdón, hay propósito. Si pecaste, pues vas a arrepentirte, Dios te perdona y te levanta. Y si sucedieron, Dios va a usarla por un propósito, amén. Cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, ¿sí? O sea que esa persona que tú eras, ¿qué pasa? No existe. Te tengo una noticia, no existe, está muerta. Porque a veces vivimos a la luz de un pasado y todo lo que ha realizado Jesucristo en el Calvario, ¿qué? A veces vivimos como a la luz de un cadáver. Todo lo que hiciste antes de conocer a Jesucristo pertenece al viejo hombre, a tu vieja naturaleza. Entonces no se te olvide que el enfoque tiene que estar en Cristo, en lo que tú eres en Cristo, no en lo que tú eras antes de conocerlo. Por eso no traiga de memoria los viejos amigos, las viejas músicas, los viejos libros, las viejas costumbres. Por eso el pasado se saca solo para dar testimonio, no para estar toteado de la risa, ni para estar llorando por lo que pasó hace 15 años, 20 años. Dios mío, eso pertenece a una persona que muerta. Si lo crees, así es. Amén. Dice, otra cosa que nosotros debemos entender es que nosotros no militamos según la carne, o sea, según nuestras fuerzas. Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La meta del diablo, la meta de Satanás es lograr establecer sus fortalezas en nuestra mente. Y nuestra responsabilidad es impedírselo. Pero a veces pareciera que le abrimos en la puerta. Imagínese eso, usted trayendo cosas antiguas, pensando en cosas que ya de una persona muerta. Imagínese, y fuera de eso, Satanás feliz con esa opresión y luchando, usted luchando contra eso y trayendo todo lo antiguo, tremendo. Usted tiene que entender algo, que el poder del diablo sobre nuestras almas es roto debido a que el pecado fue completamente pagado por la sangre de Jesucristo. Es cierto. Pero la salvación no pone fin a la batalla de una persona contra las fuerzas del maligno. ¿O sí? No la pone. No pone el fin.
¿sí? Lo que la meta de Satanás es volvernos, zarandearnos como trigo. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo a Pedro? Que Satanás lo había pedido para, esa es la meta de él, hacernos siervas y que no sirvamos para nada, que seamos débiles, que seamos inoperantes, mejor dicho, que vayamos a la iglesia y seamos banqueras, o sea, en una silla, en una banca. Y usted no ha visto acá en Corintios que diga, y el Señor constituyó a unos profetas, apóstoles, otros banqueros, ¿sí? Ahí no existe el ministerio de banquero. ¿Me hago entender? Entonces eso es muy importante entenderlo. Nosotros no somos banqueros. Él quiere llenar la mente con pensamientos contrarios a la palabra de Dios. O sea, tiene usted que detectar que cualquier pensamiento que llegue a su vida antes de Cristo, que la atormente, no proviene de Dios. Tenemos que detectar eso, no consienta esos pensamientos. Eso es que, ay, si tan solo, si hubiera, no permita que eso venga a su mente. O sea, no consienta eso porque el diablo va a poner eso en su mente, pero usted no debe consentir eso. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted tiene una nueva perspectiva acerca del dolor y del sufrimiento. Y ahí sí se vuelve agradecido y empieza a darle gracias a Dios por todo, porque ya no tenemos la mente del hombre, tenemos la mente del Señor, la mente renovada por la palabra. Entonces ya podemos entender que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Por eso debemos poner límites, no debemos fantasear, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Eso no es decir, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia, no, eso no es decir eso. ¿Qué quiere decir eso? Que evaluemos si lo que estamos pensando está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Ahora mi pregunta, si usted no estudia la palabra, ¿cómo sabe? Si no la tiene cada día algo, por lo menos que estudie una horita la palabra, eso no es un salmo y salgo, no. Estoy hablando de escudriñarla, ¿sí? Por eso el diablo usa eso para que lo que él quiere es que nosotros concentremos nuestros pensamientos en las cosas que son contrarias a la verdad, acerca de nosotros mismos como hijos de Dios, distorsionando la imagen que Dios está restaurando. Entonces quiere que creamos las mentiras de él y nos presenta verdades a medias. Nuestros pensamientos se deben someter a la palabra de Dios. Nosotros debemos entender lo siguiente, hermanas, lo siguiente, 1 Corintios 6, 9, 11, para que se les quite esa culpabilidad y de estar pensando en que yo no soy nadie, yo no soy nada, soy del mar espuma, soy triste lamento, soy la basurita que lleva el viento. ¿Eso dice la palabra? Y usted allá, ¿qué dice la palabra? 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, ¿qué dice ahí? Erais algunos. Todos somos unos ex drogadictos, ex fornicarios, hay hasta ex homosexuales. Esto pertenece a lo que éramos, a nuestra vieja naturaleza. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Lo cree? Usted era. Si se arrepintió, eso que era quedó en la cruz, ya no es, ya ha sido lavada, justificada. Entonces, ¿por qué actúa como era antes? ¿Por qué? Evalúe lo que está pensando, evalúe su relación con la palabra, no si usted la ama, no es eso, no se trata de que la amo. No, hermana, usted la estudia diariamente, por ahí 1 hora diaria, la medita, la sabe estudiar, es eso. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
O sea que esa persona ya murió. Entonces no trate de ¿por qué trata de resucitar esa muerta? Que resucite y que resucite una persona que ya murió. Esa persona ya murió, no existe. No se siente en la tumba del viejo hombre. No se ponga a revivir esos recuerdos. No llore por el pasado. Ese comportamiento Dios no lo aprueba, Dios no lo desea. Amén. Otra cosa que debemos hacer es resistir al diablo. Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? Zapateando. Vete Satanás, y zapateando. ¿Será? Aquí dice que Pablo zapateaba. Aquí no dice que Pablo cogía, Satanás! Al contrario, dice que uno no debe maldecir al diablo. Uno lo que debe es reprenderlo, o sea, resistirlo, ¿sí? Y en Mateo el Señor nos da el ejemplo. ¿Cómo resistes al diablo? ¿Cómo lo reprendes? Con la Biblia, con la palabra. Pero ¿cuál palabra? No es que le den la cabeza con esto. No, hermano, por favor. Usted mira en la tentación de Jesús en el desierto, usted se da cuenta que él decía, escrito está, escrito está, escrito está. Hasta que el diablo lo dejó por un tiempo, dice, por un tiempo. Entonces nosotros debemos resistir al diablo una y otra vez, rechazando pensamiento tras pensamiento que no esté de acuerdo a la palabra de Dios o que no sea agradable a Dios. No le permitamos a Satanás que use las escrituras fuera del contexto. Hay momentos de verdad, hermanos, en que nosotros debemos reprenderlo y echarlo fuera como Jesús lo hizo, porque Él lo hizo. Él lo hizo. Y hay momentos, en verdad, cuando viene ese pensamiento y vienen cosas, ahí sí debemos, en el nombre de Jesús, vete Satanás, porque escrito está. Eso es reprenderlo. Si usted se pone a zapatear y todo, y usted en pecado, no, el diablo toteado de la risa, mirándolo ahí. Por eso la palabra nos invita en 1 de Pedro 5:8 a ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo está como león rugiente y al acecho, buscando a quien devorar. Entonces, hermanas, no dudemos del amor de Dios, no dudemos del carácter de Dios, no dudemos de los atributos de Dios. ¿Usted sabe cuáles son los atributos de Dios? ¿Usted sabe cuáles son el carácter de Dios? No sé, entonces usted no sabe quién es Dios. ¿Dónde están los atributos de Dios? ¿Dónde está el carácter de Dios? Vuelvo y le digo, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A través de la palabra, el Espíritu del Señor nos va transformando a su imagen. Amén. Y vas adquiriendo la identidad en Cristo. Y ya no va a haber más llorar ahí, depresión ahí, dolor, por lo que pasó. Si eso está en la cruz, hermana. Si usted lo cree, está en la cruz y usted vive. Ya si el otro él quiere, problema de él. ¿Usted se va a aferrar a eso? ¿Y se va a ir al infierno por un hombre? Mujer, por favor, en verdad, que Dios tenga misericordia. Por último, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando nosotros oramos, que ya lo vimos, ¿no? La oración debe ser conforme a las Escrituras, personalizando la palabra. Dios tan lindo, tan lindo, tan lindo, Dios tan bello, tan bello, tan bello, hermoso, hermoso, hermoso. Eso no es orar. ¿Quién dijo? Todo el mundo ora, los musulmanes oran, los católicos, todo el mundo ora. Pero la pregunta es, ¿usted a qué Dios le ora? ¿Al de la Biblia o a cuál? ¿Cómo va a saber usted si ora correctamente si usted no conoce la Biblia? Mire, yo le doy un consejo, usted coja los salmos y empiece a orar, personalice la palabra. Y en lugar de ponerle nosotros, póngale yo. ¿Sí? Y empiece a personalizar la palabra y a orar.
podemos empezar a orar así. Puede empezar a memorizar versículos, lea, escriba, personalice la palabra del Señor. Eso es lo que debe hacer, porque la sanidad suya va a venir únicamente por el sometimiento a la palabra, hermano, porque eso hace que usted tenga fe. ¿Sí ve que se da cuenta que ni orar sabemos? Eso allá chillando, ¡ay, ay! Una queja total, sin alabar al Señor. Claro, usted puede expresarle, Señor, mira, pero si usted le va a expresar es para que usted vaya y usted perdone. Es para eso, no para chillar y todo, como 20 días usted chille todos los días, pues perdió el tiempo, hermana, porque eso es queja. ¿Sí? Entonces si va a llorar, ¿es para pedir perdón o es para perdonar? Porque se supone que hay una herida si usted está con dolor, ¿cierto? O para interceder por otra persona para que le vaya bien, para que Dios le dé harto dinero, para que consiga trabajo rápido, ¿sí? Para eso intercede usted. Usted debe interceder, es para que se arrepienta. Y si Dios lo tiene que quebrantar, que lo quebrante, pero que no se vaya al infierno, hermano. Si usted llora por eso, bienvenido. Pero si usted está chillando porque está muerto de hambre y no tiene trabajo, hermana, por Dios, llore para que se arrepienta. A ver, Dios está de pronto usando eso para que esa persona se arrepienta. Y esa persona tenga convicción de pecado. Pero si usted va a seguir detrás de la remuesco esperando que él cambie, y ni usted viene a la iglesia ni nada para que él cambie, ahí se va a quedar, hermana, se va a quedar ahí, se lo aseguro. Porque esto es para los valientes, esto es para los violentos, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, hermana. Sea violenta para arrebatar el reino de los cielos, amén. Es así, hermana, con decisión. Esto es con decisión. Que te voy a dejar, que me voy, pues vete, mi hijo. Porque yo contigo para el infierno no me voy a ir. Porque yo sí le digo una cosa: los tibios se van al infierno, no son salvos. La palabra lo dice en Apocalipsis, son vomitados de la boca de Dios, hermana. Si usted es tibia por andar detrás de ese remuesco, hermana, para el infierno va a dar. Tome decisiones como las debe tomar, porque primero es el Señor, hermana. Ay, la familia, pues sí, pero es que si usted no está en el Señor, a ver, ¿cuál familia? En la arena, ¿será que está usted edificando ese hogar, hermana? ¿Qué dice la Biblia de lo que es la misma Biblia? El Salmo 119 es hermoso para decirnos lo que hace la palabra en nosotros. Salmo 119, 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus brazos son mis delicias, tus brazos son mis consejeros. No, hermana, la palabra. Por eso es que anda llorando ahí detrás, mendigando amor. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus testimonios. Para eso es que somos humillados, hermano, para llevarnos a la palabra. Salmo 119, 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, y esto para concluir este corto seminario, son apenas puntaditas de lo que puede hacer el Señor contigo, te lo digo, son puntaditas. Salmo 119, 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Mire, esta memorícesela. O usted va a la palabra o perece en la aflicción, hermana. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque ellos me han vivificado. ¿Usted quiere ser vivificada? Vaya a la palabra de Dios. La aflicción hace que nosotros nos volvamos a los estatutos de Dios. Y la aflicción, le tengo una buena noticia, nos da un ministerio para servirle al Señor. Una vez que usted permite que Dios la sane a través de su palabra, usted está lista para ser usada por Dios para la sanidad de otros. Amén. ¿Lo cree, hermana? Quiero verlo, en verdad, es el anhelo de mi corazón. Demos gracias al Señor, porque vamos a entender que al final todas nuestras aflicciones ayudaron para bien.
Amén. Antes de empezar a orar, les quiero decir, esto es un abrebocas de lo que puede hacer el Señor. Hay un estudio que se llama Señor, sana mis heridas. Es un estudio de 13 semanas. El estudio, el material, tiene un costo de 30,000 pesos. Obviamente, porque esto no es de la iglesia, no es nada, pues toca pagar el libro para poder estudiar. Si hay quórum, ¿qué quiero decir si hay quórum? Si hay más o menos unas 10 mujeres que se inscriban, abrimos el curso. ¿Me hago entender? Si no hay las 10 mujeres, pues no lo puedo abrir porque son 13 semanas de estudio. Y es un estudio profundo. Ahí vas a empezar a aprender el método que nosotros utilizamos para estudiar la palabra. Y es un estudio muy completo, es excelente. El estudio se va a dictar los domingos a las 9 de la mañana. Entonces, si usted está interesada del estudio, por favor, con la hermana Ale, alza la mano. Ella va a estar allá en la mesa y usted le dice, mira, estoy interesada, le das el nombre, el teléfono, ellas ya están inscritas ahí, ¿cierto? Entonces tú lo resaltas con un color para saber quiénes están interesadas, y si hay quórum, entonces nosotros la llamaremos y le diremos, listo, vamos a empezar el tan fecha, venga. Listo, pero que su sí sea sí y su no sea no. ¿Me hago entender? Si usted dice que sí, es para que si usted dio su palabra y hoy se arrepintió, usted la cumple. Si no, pues no, tranquila. Amén. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu perdón. Señor, y hoy hemos entendido, Padre, que tú nos das un propósito a través de la aflicción, Señor. Porque todo lo que nos ocurre, Señor, a los que te amamos, obra para bien, Señor. Y hoy quiero darte gracias por haberme restaurado, por haberme vivificado, Señor. Y yo estoy segura hoy, Señor, que al final de todo esto que he vivido, todo esto por lo que me he afligido, Señor, aún mi circunstancia presente que no ha cambiado, Señor, tú la vas a usar para bien. Tú la vas a usar en mi vida, Señor, para traer consuelo al enlutado, para levantar al abatido, para decirle al que está oprimido que salga de su cárcel. Tú me vas a usar, Señor. Yo estoy segura, Señor, que tú lo vas a hacer porque tú lo has prometido, Señor. Tu palabra no falla. Tu palabra me sustenta. Tu palabra es el bálsamo para mis heridas. Tu palabra es la que me levanta, Señor. Y yo creo, Señor, que tú, Señor, usas tu palabra, Señor, para bien de mi vida, para restaurarme, para levantarme, Señor. Gracias por ese propósito, aunque yo he visto el dolor, Señor. He visto que me han causado heridas, sí, pero hoy, Señor, quiero darte gracias, porque yo entiendo, Señor, que es un propósito, Señor, para mi vida, Señor. Gracias.